Okay. Hello, everyone. Thank you very much Hola a for todos, gracias por unirse for today's seminar. a- So al seminario de hoy. we represent Wildfire X or Nosotros Wildfire Exchange, representamos and this Wildfire seminar X o Wildfire Exchange. En este is seminario about current issues and future se directions trata for sobre los sustainability in problemas Australia. actuales y directrices Um, futuras, so incendios I will forestales en continue Chile y en in Australia. Spanish at the beginning. Voy a hablar un poco de español e inglés al principio. Buenas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este seminario. Somos Wildfire X o Wildfire Exchange y el seminario de hoy se titula Problemas actuales y direcciones futuras, incendios forestales en Chile y en Australia. Un poco de como cosas administrativas antes de partir el seminario propiamente tal. Hoy día contamos con la opción de traducción simultánea. Eso significa que ustedes pueden escuchar la presentación en idioma original, es decir, si hay gente que está hablando en español o en inglés, escucharlo de las dos formas, o escoger un canal, que puede ser inglés o español. Para hacer eso, hay que ir en la barra de herramientas abajo a este como circulito que es como un mundo, y ahí se abre una pestaña donde escogen el idioma en el que quieren escuchar eh, durante todas las presentaciones, el idioma que quieren utilizar durante todo el seminario. Además, les comento que la reunión de hoy va a ser grabada tanto en inglés como en español y después va a estar disponible en nuestra página web para que la puedan revisar en el futuro. So, as I was saying, a little bit of housekeeping. Como ya estaba diciendo, unas reglas generales antes de comenzar. Hoy día tenemos interpretación simultánea. Tienen la opción de escuchar las presentaciones en audio original, inglés y español, o elegir uno de los idiomas, un canal para el inglés o un canal para el español, para escuchar el seminario completo en un solo idioma. Para elegir el canal de español, pueden ir a la barra del menú en la parte inferior de la pantalla, buscan el icono del globo, luego se abrirá una ventana donde pueden elegir el audio original o el canal de inglés o español. Una vez que hayan elegido el canal, van a escuchar el webinar completo en el idioma que eligieron. Las presentaciones, además, van a ser grabadas tanto en inglés como en español y van a estar disponibles para futura referencia en nuestra página web. Ahora vamos a comenzar con el webinar. Quiero para eso ceder la palabra a Alan, quien va a reconocer los pueblos indígenas de la tierra. Muchas gracias, Constanza. Hola y bienvenidos. Mi nombre es Alan March, profesor de planificación urbana y reducción de riesgos en Melbourne, Australia. Gracias por participar. Esta es nuestra primera presentación formal y espero que haya mucho más después de esta. Quiero comenzar reconociendo los pueblos Wurundjeri, el pueblo que ocupa la tierra donde estoy, y quiero saludar a sus antepasados. Yo extiendo este respeto a los pueblos indígenas también aquí y en los lugares donde están hoy día. Muchas gracias. Ahora devuelvo el micrófono a Constanza. Muchas gracias, Alan, por eso. Voy a introducirme también. Yo soy Constanza González. Soy investigadora en la Universidad de Desarrollo aquí en Concepción, en Chile. Y en conjunto con Alan hemos hecho este proyecto que se llama Wildfire X,
Voy a brevemente explicar de qué se trata este proyecto. Lo puedo hacer en español también. WildfireX es una plataforma para el desarrollo e intercambio de conocimientos sobre la reducción del riesgo de incendios forestales cuando se encuentran con el medio construido, tanto en Chile como en Australia. Y esta plataforma responde a la premisa que el acceso a información y recursos colaborativos es fundamental para la reducción de riesgo. Como parte importante del proyecto nos enfocamos en construir relaciones colaborativas entre los dos países y nos basamos nuestro trabajo en un comité de expertos de organizaciones clave, tanto de Chile como de Australia, tales como CSIRO, los servicios contra incendio, agencias de resiliencia, de ingeniería, de diseño, centros de investigación y otras instituciones relevantes de ambos países. Y esta plataforma se traduce en una página web donde diversos contenidos ya están alojados, estamos empezando a alojar y la idea es que se incluyan el contenido de seminarios como el de hoy día, distintos módulos de aprendizaje, noticias, videos, podcasts, discusiones, expositores que dan su opinión sobre ciertos temas relevantes, resúmenes de temas académicos o de práctica que puedan ser importantes para esta comunidad. Y todo esto con el fin de promover la resiliencia y la sustentabilidad ante los incendios forestales. Y ahora, la idea es que pasemos a las presentaciones del seminario. Primero va a presentar Rafael Blanchy. Alan, ¿haces tú las presentaciones de Rafael? Volver a recordar. Yes, so I'd Okay. just like to introduce Voy a presentar a Rafael y si ella puede también tener la posibilidad de compartir pantalla, así ella puede compartir su pantalla. Por mientras, la voy a presentar, doctora Rafael Blanchy, quien es la líder del equipo de Bushfire Adaptation en CSIRO. Ella contribuye a la mejora de seguridad de comunidades a través de la evaluación de vulnerabilidad de comunidades con con grupos de interés internacionales y nacionales para reducción de riesgo en comunidades e infraestructura. Tiene antecedentes en geografía, evaluación de riesgos y planificación con CSIRO en el equipo de diseño urbano Bushfire desde el 2004. Rafael, la palabra es tuya. Es un placer poder escucharte. Muchas gracias, Alan. Voy a compartir la presentación. ¿La pueden ver? Si lo puedes maximizar. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes esta mañana. Es un placer comenzar este seminario y las presentaciones sobre los problemas actuales y directrices futuras sobre cómo reducir los riesgos en Australia y en Chile. Como ya mencionó Alan, la mayor parte de la investigación es entender el contexto de la pérdida y cómo impacta a la comunidad. Y quiero decir que generalmente miramos el incendio como de la perspectiva de las casas y de las personas. Así trabajamos en nuestro equipo. Y el objetivo es dar información para aumentar la resiliencia de las comunidades. Es la reducción de riesgo en el ambiente construido y también vamos a hablar de los desafíos y las directrices futuras. Voy a comenzar dando un contexto de los incendios en Australia
el incendio es una parte de definición del territorio que ha sido parte del paisaje. También es usado por los pueblos indígenas para manejar la tierra, pero desde los asentamientos tenemos menos incendios y supresiones, y eso ha aumentado el potencial de los peligros de incendios forestales en diferentes partes en Australia. Más recientemente hemos visto también una expansión de la área urbana más cercanas a las áreas rurales, con diferentes tipos de desarrollo urbanos, principalmente basado en técnicas de construcción no adaptados a los incendios forestales. Eso pasa en Australia y en otros países en el mundo también. Y lo que hemos visto globalmente, que esta interfaz entre las personas y la naturaleza ha aumentado. Hay más personas que están a riesgo de ser afectados por incendios forestales. Aparte de eso, también hemos tenido condiciones de clima extremas con la condición para los fuegos. Y por eso también hemos visto un aumento en la cantidad de climas extremos para proteger. ¿Me escuchan bien? Sí. Para proteger. Hablando del contexto en Australia, donde efectivamente tenemos estas condiciones climáticas que han acentuado el riesgo para proteger la comunidad contra los fuegos forestales, hemos utilizado supresión de fuegos muy efectivos, pero a veces no es suficiente. También necesitamos utilizar otras medidas como medidas proactivas que podemos implementar antes de que llegue el incendio. Y eso incluye gestión de vegetación y también planificación de uso de tierra, comunicación y mediciones de mitigación. Esas medidas son medidas individuales que entregan efectividad cada una, pero hemos visto también restricciones y limitaciones, y lo que quiero hablar hoy día es que podrían ser mucho más efectivas cuando los utilizamos de manera colaborativa. Lo que sí quiere decir con eso es que en vez de ver cada enfoque y cada medida de manera independiente, podemos ver un enfoque integrado para manejar el riesgo. Y esto puede multiplicar los beneficios y llevar a la comunidad a un nivel adecuado de reducción de riesgos de manera efectiva. Tengo algunos ejemplos aquí de cómo estos enfoques utilizados de manera independiente tienen sus límites, sus limitaciones. En este caso, esta es una casa regulada, por ejemplo, y vemos que las personas que viven en este tipo de casas pueden rápidamente modificar sus construcciones en los alrededores, y eso puede afectar la seguridad y puede aumentar el riesgo de la ignición. Por ejemplo, aquí el dueño tiene esas protecciones contra la casa, y cuando llega el incendio, este material cerca de las ventanas se va a incendiar muy rápidamente, que puede llevar a la ignición de la casa de manera muy rápida cuando se acerca la ventana. Así que vemos que cuando tenemos incluso casas reguladas, un mal diseño del paisaje y la modificación de la casa puede tener un impacto en el riesgo mismo. Por lo tanto, un enfoque regulatorio no es suficiente para reducir el riesgo. Y este ejemplo recalca la conexión entre qué puede entender un dueño sobre las regulaciones, pero que identifica una falta de reconoción por las reglas y las normas que un dueño hace con su casa y alrededor de la casa, que tal bien la casa es mantenida, y cuáles son las modificaciones hechas a las casas durante la vida, y cuáles son las implicancias de esas modificaciones en la vulnerabilidad de la casa y en general en los alrededores. Otro ejemplo que quiero presentarles es la desconexión entre dos sistemas, entre la planificación y la regulación de construcción, que permite que las casas
construidas una a la otra, y cuando hay reglas de construcción no toma a veces en cuenta que una casa se puede quemar al lado de otra casa. Y la amenaza del fuego que llega a la casa lo reconoce, pero no reconoce el efecto de un incendio pasando de una casa a otra, que podría necesitar medidas. Y de perspectiva de planificación, no hay ninguna medida proactiva que tiene que ver con la distancia entre una casa y otra, por ejemplo. Estos dos ejemplos que he mostrado muestran que hay una brecha entre los instrumentos regulatorios y los comités también, y cómo podemos trabajar de manera conjunta en un sistema integrado, cómo podemos construir el puente entre los diferentes enfoques y mirar cómo algunos de estos pueden ser utilizados de manera individual y pueden ser incluidas en el sistema. Y tener un enfoque colaborativo podemos darle a la comunidad el conocimiento y la confianza de responder. Un ejemplo para ir hacia este enfoque integrado. Aquí tenemos un ejemplo de mapear el terreno utilizado para la planificación y regulación. Tenemos mapas sobre la intensidad del fuego en los paisajes. Puede también ser utilizado por los individuos para para darles conocimientos sobre el riesgo de los fuegos forestales cerca de su casa. Esto nos muestra que es importante tener herramientas que pueden hacer un puente entre la gestión de vegetación, planificación, de regulación de planificación, de construcción para diferentes contextos y diferentes situaciones. Y si trato de ir un poco más allá con esta lógica, estos sistemas y herramientas pueden apoyar las conversaciones entre diferentes actores. Y voy a tomar un ejemplo. Podemos pensar, por ejemplo, que alguna persona que maneja el terreno que puede hablar con la comunidad, cómo la reducción de combustible implementados en los alrededores podría afectar a las personas y cómo esto se traduce a la exposición al fuego de sus casas. Porque, por ejemplo, la reducción de combustible obviamente va a reducir este combustible. Y es importante entender la información sobre estas medidas, cómo podemos compartir el conocimiento entre los gerentes de terrenos y de tierras y de combustible, y también cómo puede la comunidad y las personas pueden utilizar un buen diseño y mantención en sus jardines. Otro tema que quisiera discutir es el trabajo que hemos hecho con Alan en Australia. Son una guía de mejores prácticas para ayudar a las personas a construir estas áreas contra los incendios forestales. Y eso obviamente significa reducir los peligros en las propiedades. Tenemos este enfoque integrado para ayudar a las personas a entender la relación entre el peligro en su propiedad de fuego y cómo pueden diseñar y construir para reducir el riesgo, lo que también significa aumento de valor de su casa. Ahora voy a cerrar, disculpas si me pasé de tiempo. Como conclusión, quiero nuevamente decir y enfatizar la importancia de herramientas de integración, porque así podemos hacer una diferencia en involucrar e interactuar con la comunidad, y también ayuda a la comunidad y otros actores y agencias de incendios involucrados en el manejo de incendios para aclarar y entender los beneficios de las medidas de reducción de riesgo. Obviamente todavía necesitamos más regulaciones y medidas de seguridad, porque algunas personas no están interesados en reconocer el riesgo, y esas personas no van a estar interesados en tomar medidas sobre esa regulación
población, pero esperamos tener suficientes personas que quieran abrazar este cambio y trabajar en conjunto. En conclusión, no hay un sistema que se puede hacer imponer, pero sí hay enfoques de manera integrada y la importancia de facilitar y formar a la comunidad para que puedan vivir con los incendios y reducir los riesgos, y también cuidando la tierra y las personas. Muchas gracias, Rafael. Es lo que necesitamos para comenzar nuestra serie de webinar y presentaciones. Nos diste un muy buen punto de partida para pensar en el riesgo de fuegos forestales, incendios forestales, especialmente en Australia, y nos hace pensar en nuevas directrices en las que podemos comenzar a trabajar. Esperamos tener tiempo para preguntas y comentarios de todos, así que no voy a decir mucho más, solo nuevamente agradecerte, y voy a ceder la palabra a Constanza para que pueda presentar nuestro siguiente orador. Muchas gracias. Gracias, Alan, y muchas gracias, Rafael, por la maravillosa presentación. Estoy de acuerdo con Alan que fue una muy buena manera de comenzar esta ronda de seminarios, y tú has presentado algunos puntos muy interesantes. Voy a brevemente recordarles, por si alguien nuevo llegó, que pueden seguir las presentaciones en traducción a inglés o en español. Para eso tienen que ir a la barra del menú en la parte inferior de la pantalla, donde se encuentran las herramientas y los iconos. Tienen que elegir interpretación, que es un pequeño globo, donde pueden elegir el idioma en el que quieren escuchar. Antes de introducir a Ramón, brevemente me gustaría recordar que pueden escuchar estas presentaciones tanto en inglés como en español. Para acceder a la traducción simultánea, abajo en la barra de herramientas hay un circulito como un mundo ahí que dice interpretación. Ahí, si lo abren, pueden escoger escuchar el canal en inglés o el canal en español. Ahora sí, lo que nos convoca, Ramón, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por tu presentación. Voy a introducir brevemente a Ramón antes de que él nos realice su presentación. Ramón Figueroa es el presidente del Departamento de Prevención y Protección contra Incendios de CORMA, que es una asociación gremial chilena que reúne a más de 150 actores del sector forestal y maderero, la industria basada en recursos renovables más importante del país, y con un fuerte enfoque sobre la prevención de incendios forestales. Muchas gracias, Ramón. Te cedo la palabra. Gracias, Constanza. Buenos días y buenas tardes a todos. Voy a ir bastante rápido porque mis láminas son un poco más que la presentación anterior, así que partamos, por favor, María Soledad. Bueno, lo primero, estimados, de que en los últimos 40 años hemos visto cómo la generación de incendios ha ido evolucionando en nuestro país desde los años 80, en que los incendios cada vez son más voraces, cada vez son más rápidos y cada vez hemos tenido que invertir, igual que lo que sucede en el mundo, con incrementar nuestros medios de extinción y de control de esto. Y llegamos al 2017, en que aparecen los incendios de sexta generación en Chile, que se mueven a más de 5.000 hectáreas por hora y los cuales generaron grandes daños. La siguiente, por favor. El año 2017 hicimos un break al final de la temporada, tanto el sector público como el sector privado, porque primero nos dimos cuenta que teníamos que sacar lecciones aprendidas. Tuvimos 520.000 hectáreas de superficie afectada, en los cuales había fundamentalmente bosque nativo, plantaciones, praderas, terrenos agrícolas, terrenos de viñedo, personas fallecidas y varios miles de casas quemadas. Y ahí nos dimos cuenta que una de las cosas importantes era que el tema de los incendios y las emergencias teníamos que enfrentarlas como país, como sector, de manera colaborativa entre todas las instituciones,
generamos protocolos de operación de comando unificado, convenios de colaboración entre las empresas forestales y la CNAF, que es la Corporación Nacional Forestal, que vela por la prevención y el combate del sector público, y otros protocolos que nos han permitido desarrollar y trabajar. La siguiente, por favor. En la CORMA tenemos 5 grupos de trabajo que básicamente los lidera el sector público y privado, en que cada año evaluamos, hacemos una evaluación de cada temporada de incendio y cada temporada de prevención, y nuestros grupos están orientados a la prevención de incendios, la reacción coordinada en la emergencia, la detección y el despacho, el combate de los incendios y la formación técnica de nuestros equipos de incendio. La siguiente. La variación, nosotros nos movemos entre 6.000 y 8.000 incendios por temporada. La temporada que pasó tuvimos una temporada bastante especial. Si bien es cierto, tuvimos un 2% de menor ocurrencia respecto a la temporada anterior. Sí tuvimos algunas zonas del país donde están marcadas con rojo, donde este porcentaje de ocurrencia aumentó, que son zonas netamente forestal, dentro de la macrorregión forestal. La siguiente, por favor. Y lo que se aumentó fue mucho el daño. Habíamos tenido una temporada anterior de 35.000 hectáreas afectadas. Lo normal son entre 30 y 50.000 hectáreas. La temporada anterior finalizó con 125.000 hectáreas, y con gran parte de las regiones del país, regiones de zonas de incendios forestales con porcentajes mucho mayores de pérdida que se concentraron en esta temporada que recién pasó. La siguiente. Lo más afectado, primero vegetación natural, bosques nativos, y después plantaciones forestales. Eso fue lo clásico, tanto a nivel nacional como a nivel de macrozona forestal. La siguiente, Soledad. El 47,9% de nuestros incendios se pueden catalogar como incendios intencionales, y dentro de los incendios negligentes, la causal que después sigue el tránsito de personas y de vehículos, y donde las pérdidas tuvieron, y donde la intencionalidad está concentrada en la zona de la Araucanía y del Biobío. Siguiente. Esto es lo que ha estado pasando esta temporada. Bueno, yo creo que casi todos lo saben, ¿no es cierto? La gran cantidad de incendios, y más que nada el daño que se está generando en el hemisferio norte. Si bien es cierto, el hemisferio norte no es reflejo ni réplica de lo que hace la temporada del hemisferio sur, pero hay temas preocupantes. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, más de 2,3 millones de hectáreas quemadas hasta la fecha, que supera por lejos las temporadas de los últimos 10 años más complejas, y Europa, ¿no es cierto?, que ya por las 660.000 hectáreas de bosques y plantaciones y cultivos afectados. La siguiente. Acá hay un tema importante. Nosotros somos parte y responsables de esto, ¿no es cierto? El cambio climático, la temperatura, 1,5 grados en promedio los próximos años, la media mundial, y eso va a generar las temperaturas más altas desde la etapa preindustrial de la humanidad. Por lo tanto, los cambios climáticos van a seguir sucediendo y van a seguirse acrecentando. La siguiente. Y fenómenos que cada vez son más comunes. Estamos llegando al círculo ártico, ¿no es cierto?, con incendios. En el extremo sur también, nosotros en el hemisferio sur también del mundo, hemos tenido incendios la temporada pasada, ¿no es cierto?, en Punta Arenas, ¿no es cierto?, y al sur de Punta Arenas, que es una de las partes más australes de Chile y el hemisferio sur, y con temperaturas de 30 grados centígrados, ¿no es cierto?, para las partes, ¿no es cierto?, cercana al Polo Norte, ¿no es cierto?, que muchas veces son superiores que temperaturas que tenemos incluso en latitudes lejanas, como por ejemplo en la Florida en Estados Unidos. La siguiente. Esto también, la presión, ¿no es cierto?, que se está generando también, ¿no es cierto?, por el tema, ¿no es cierto?, de la pérdida de naturaleza, de flora, de fauna, el tema de la hambruna, ¿no es cierto?, que también va generando presión sobre los ecosistemas, y va generándonos a un círculo sin retorno, en la cual, ¿no es cierto?, las condiciones empiezan a ser más extremas, tenemos crisis alimentaria, ¿no es cierto?, y el hambre amenaza la estabilidad de decenas de países. La siguiente.
Aquí hay un mapa de hambre de la FAO. Fíjense que lamentablemente el hemisferio sur del mundo, ¿no es cierto? El cono sur se las lleva, ¿no es cierto? Y también como indicadores de inseguridad alimentaria, exactamente lo mismo. Desde México hasta Chile, ¿no es cierto? Y básicamente Europa y alguna parte de Asia. La siguiente, por favor. Los incendios de sexta generación que cada vez nos están acostumbrando más, ¿no es cierto? Y que generan verdaderas tormentas de fuego, muchos de ellos nacen fuera de la capacidad de extinción. O sea, el incendio ya parte grande. Uno ve incendios que han partido, por ejemplo, esta temporada en Estados Unidos, en la costa oeste, en que por más que se trate de llegar temprano a detectar el incendio y a controlarlo, estos incendios se generan de una manera exponencial y los recursos que llegan muy rápido muchas veces y de gran envergadura y contención no pueden hacer nada respecto a una verdadera tormenta de fuego que de manera voraz se alimenta de todo lo que puede hacer combustible en su entorno. La siguiente. El fenómeno de los mega incendios en nuestro país llegó para quedarse. El cambio climático, la presión antrópica del hombre, el modelo de desarrollo forestal también de grandes plantaciones, de grandes patrimonios, ha afectado y favorecido esta expresión en nuestro país. Acá hay una foto de los incendios del 2017, tomada en un satélite, donde se pueden ver, ¿no es cierto?, una cantidad increíble de incendios fuera de control, ¿no es cierto?, y con los medios de extinción absolutamente colapsados y agotados. Esto fue en enero del 2017. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer en nuestro país respecto a este tema? Uno, el trabajo, ¿no es cierto?, que se presenta, el trabajo anterior que se antecedió, ¿no es cierto?, el tema, ¿no es cierto?, los sectores interfaces, donde se genera en nuestro caso más del 45% de los incendios, y son los sectores donde el bosque puede terminar de quemar la población o la población puede quemar el bosque, depende de dónde parte el incendio, que gestionar la ocurrencia, pero también hay un tema importante que tiene que ver con los combustibles del bosque. Y yo diría que es la última esperanza, por cuanto si ustedes ven el triángulo del fuego, ¿no es cierto?, no podemos gestionar el calor y el oxígeno, ¿no es cierto?, en la combustión, pero sí podemos gestionar el combustible, y en la propagación de incendios, nuevamente, no podemos gestionar la topografía, no podemos gestionar la atmósfera, las condiciones meteorológicas, pero sí podemos modificar el combustible. Por lo tanto, esto es lo que nos queda hacer como sociedad, pensando en que en los próximos años las condiciones meteorológicas van a ser todavía más severas, es darle una oportunidad a que los incendios no sean tan voraces, y ojalá que corran una velocidad de propagación como era probablemente hace 20, 30 años atrás. Ese es como un poco el objetivo que necesitamos buscar, porque no le vamos a ganar al combate. El combate, uno ve como año a año se queman millones de dólares en dinero en diferentes países, y básicamente minimizamos solamente las pérdidas, pero no evitamos muchas veces las grandes catástrofes. La siguiente, por favor. Tenemos que implementar nuevas herramientas preventivas de gestión para generar áreas de cortafuego, y el diseño del manejo del territorio a escala de paisaje, eso es clave. El bosque limpio es un bosque que se defiende, que se protege, y es un bosque que permanece incluso un incendio, que se puede haber generado o que puede haber pasado desde un bosque cercano. A diferencia de un bosque sucio, que tiene mucha vegetación bajo él, y muchos desechos también de actividades silviculturales o agrícolas, el cual se termina quemando, se va de copa, se corona, y el árbol se quema y se muere. La siguiente, por favor. Aquí hay un tema que conceptualmente yo lo quiero indicar, que básicamente son los bosques con futuro, que son los bosques que vamos a poder ver en el futuro, o los bosques sin futuro, que son los bosques que se queman y se mueren, y que depende exclusivamente de nosotros. El clima no lo podemos controlar, la presión antrópica podemos en alguna medida gestionarla, pero cada vez tenemos más gente viviendo y pasando por los bosques, visitándolo, recorriéndolo, y obviamente si no logramos bajar la ocurrencia con velocidades de propagación que van a ser cada vez más altas, la única herramienta que podemos hacer es manejar nuestros bosques, nuestras plantaciones y también nuestro bosque nativo.
La siguiente, por favor. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ir adaptando los bosques a los incendios para construir bosques más resistentes y más resilientes al paso del fuego. Esa es una tarea importante que tenemos que desarrollar y no nos queda mucho tiempo. La siguiente, por favor. El problema que siempre existe en el mundo forestal se llama el retorno a la inversión o el karma de gestionar los bosques. Siempre la pregunta que uno puede encontrarse en una organización estatal o en una empresa, si el manejar los bosques se justifica y cómo se paga esto. Y la verdad que se justifica y sobre todo se paga por cuanto es una inversión que va a permitir de que finalmente al periodo de un retorno para una empresa forestal o para un organismo público que quiera mantener una área de alto valor de conservación, lo va a seguir teniendo en el tiempo y va a poder ver lo que no se le va a quemar el bosque ni se va a transformar todo lo que se invirtió en formarlo en solamente ceniza. La siguiente, por favor. Por lo tanto, la silvicultura del futuro en los bosques tiene que ir orientada a anticiparse y reducir la carga de combustible para no tener grandes incendios forestales y así como de sus potenciales riesgos sobre las personas y los paisajes. Por otra parte, mientras no se modifique la carga de distribución del combustible, también a escala de paisaje, se mantiene el riesgo de sufrir grandes incendios forestales que superen las capacidades de extinción y afecten a grandes superficies. Por lo tanto, la oportunidad para la extinción sea capaz es redirigir, modificar y desacelerar la propagación del fuego. La siguiente. Esto es posible de hacer, por ejemplo, en las zonas de interfaz, esto en Chile, en los cuales se fijan zonas de cortafuego, zonas también, fajas cortacombustible, donde los bosques son plantados a menos densidad, son limpios y permiten, ¿no es cierto?, que no se genere el fuego desde el cinturón de protección de los vecinos hacia el bosque, o si viene un incendio desde el bosque, no llegue a los vecinos. ¿Ah? Estas estructuras que se han ido generando los últimos 5 o 6 años en Chile, son estructuras que hay que mantenerlas y también hay que cuidarlas. Y la comunidad es importante que las cuide, porque sucede que muchas veces estas estructuras pueden terminar siendo asentamientos informales de casa, ¿no es cierto?, que se tomen estos terrenos, ¿no es cierto?, y que se termine generando nuevamente que las casas estén pegadas a los bosques nativos o a las plantaciones. La siguiente, por favor. También hay que pensar que los combustibles forestales o el manejo de los combustibles permiten rediseñar e implementar un sistema conceptual de paisaje adaptado a los regímenes de los fuegos. Por ende, si uno, por ejemplo, define un sector donde, si es que hay un incendio, cómo usando la infraestructura que puedo generar, voy a ubicar los caminos, la accesibilidad, las rutas de escape para las brigadas, los sectores de cortafuego, los sectores de anclaje de las brigadas, le doy una oportunidad a poder controlar el incendio. En el mundo de los incendios se habla de zonas de oportunidad, que son los sectores donde puedo parar un incendio y los sectores que tienen las mejores condiciones para ello, versus sectores donde yo por más que trabaje no voy a lograr parar el incendio por condiciones de topografía, combustible, etc. Por lo tanto, también permite dar la planificación del paisaje y de las zonas de oportunidad para el combate, aprovechando la infraestructura existente que permita contener y controlar un incendio con la menor cantidad de recursos operativos posible. La siguiente. El uso del fuego técnico en prevención es muy importante. Aquí en Chile todavía tenemos algunos temas, si bien es cierto, la legislación permite el uso del fuego, pero socialmente es cuestionable. Se cuestiona mucho por el tema, ¿cierto?, incluso alejado de centros poblados por el tema del humo que se genera. Sin embargo, esto permite, ¿no es cierto?, dejar un bosque limpio en determinados sectores de alta ocurrencia o alta propagación y evitar que en el verano, que en la estación seca, si parte un incendio en este sector, se genera una gran catástrofe, ¿no es cierto?,
generando toneladas y toneladas de CO2 a la atmósfera, aparte, ¿no es cierto?, del riego para la vivienda y para los vecinos. La siguiente, por favor. Y lo otro, obviamente, es el uso técnico del fuego en el combate, ¿no es cierto?, para contrafoguear, ¿no es cierto?, lo que es muy utilizado en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos. Es un poco lo mismo, a pesar que está permitido en Chile, se usa bastante poco, y la verdad que es la última herramienta que uno quisiera usar cuando las posibilidades de control son escasas y cuando están amenazadas vías de personas, ¿no es cierto?, y lugares poblacionales. La siguiente. Finalmente, aquí hay una frase que dice que el fuego hace cenizas tus sueños, pero es importante destacar que si no tomamos una gestión más enfática y una mayor inversión en el manejo de los combustibles, como dicen acá, nos van a pasar la cuenta. ¿Y por qué? Porque los incendios finalmente van a terminar siendo responsables de la degradación de los ecosistemas forestales, que en sí es una realidad, independiente de quién prendió el fuego, ¿no es cierto?, o quién generó el incendio. Eso creo que sería todo. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante tu presentación. Sirve para ponernos en contexto de los problemas globales asociados al cambio climático, problemas locales y algunas de las estrategias que se están realizando ahora, sobre todo después de los incendios del 2017. Estamos un poco atrasados en el tiempo, pero quizás igual podríamos abrir el espacio para algunas preguntas. No sé si hay alguien de los participantes que quiera preguntar algo a Ramón o a Rafael. Puede hacerlo en español, es como se sienta más cómodo. Miguel Ángel, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Ya. No, era un poco, veo que la presentación de la profesional de Australia está bastante más focalizada en el tema de la enfrentamiento desde el punto de vista de la ciudad o de la sociedad, y la presentación del colega de acá de Chile está más asociada al manejo forestal. Ahora, reconociendo que en nuestro país el tema, como lo señalaba él, principalmente tiene que ver, o en nuestra región particularmente, tiene que ver con plantaciones industriales, no con bosque nativo, los incendios forestales, principalmente el riesgo que generan el intensivo uso del suelo en plantaciones forestales, es si en Australia existe o cuál es la normativa o las regulaciones que un poco explicaba, ¿cierto? Ramón, acá en Chile, que se están haciendo hace 5 años, estos cortafuegos, estas medidas de aproximación hacia lo urbano. ¿Cuáles serían las medidas que toman, en este caso, el bosque industrial en Australia en relación con las áreas urbanas? Digo esto porque yo creo que es sumamente importante equilibrar las cargas en términos de la responsabilidad respecto a los incendios forestales y la amenaza que ello significa entre lo urbano y lo forestal industrial, porque generalmente tenemos herramientas en lo urbano, como son las normativas, la construcción, que puede minimizar la urbanización, que también puede distanciarse del bosque, pero en definitiva el bosque pareciera tener poca regulación en términos de cuando el bosque se acerca a la ciudad. Como bien lo señalaba Ramón, o sea, hace muy poco tiempo se está diciendo, ok, dejemos un espacio entre el bosque y la ciudad. Esa equiparación entre lo urbano y lo industrial, ¿cómo se ve en Australia? Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Rafael, would you be so kind to answer? ¿Podrías responder? Muchas gracias. Gracias por la pregunta.
es quizás complejo responder, pero es un aspecto muy importante, efectivamente, de tener esa interfaz entre los bosques y las áreas urbanas. Y eso, quizás para esta presentación tomé más la perspectiva de la comunidad y de las casas de cuando llega el incendio y algunas reglas y normas que pueden em, hacer la comunidad más resiliente. Pero obviamente también es muy importante tomar en cuenta qué se puede hacer en los bosques. No tengo tanta información sobre los bosques industriales porque aquí en Victoria no tenemos tantas plantaciones. Quizás es más bien el caso de los bosques nativos que están cerca de áreas urbanas y eso significa tener reglas y acciones y medidas de reducción que pueden quizás tener estas cortafuegos o reducir la cantidad de combustible en las áreas para reducir la intensidad también de un fuego que podría potencialmente llegar a una interfaz urbana. No sé, quizás Alan quiere agregar algo más sobre estas reglas específicamente para los bosques industriales, pero yo creo que así, yo creo que en London Nature, en Australia, se hace mucho trabajo para reducir los combustibles cerca a la interfaz o también más allá. Y eso obviamente ha causado muchas preguntas y generar muchas preguntas y buscar la efectividad de las medidas donde uno quema en el paisaje y el impacto que eso puede tener en las comunidades para reducir los riesgos. Es un debate muy grande en Australia también en términos de ver la efectividad de las medidas y cómo hacer que sean mejores, porque no queremos quemar demasiado, porque eso también tiene implicancias, obviamente, en términos de emisiones, pero también tenemos que quemar para manejar eh, los bosques que tienen un impacto positivo para la reducción. Sí, quisiera agregar un poco. Yo creo que ya has respondido bien la pregunta de la mejor manera, pero quisiera agregar que un desafío que tenemos en Australia es la gran diversidad de responsabilidades entre las diferentes agencias y entidades públicas y privadas que tienen responsabilidades de las áreas vegetadas, agencias estatales, y la diversidad es uno de los desafíos más grandes. Todos tienen diferentes tipos de responsabilidades de los incendios, así que eso agrega complejidad. No voy a decir más porque sé que no nos queda mucho tiempo y yo creo que Constanza quizás tiene que tomar el control del tiempo. Gracias, Alan. Bueno, lo que Sí, me convoca, la idea es ahora a realizar el lanzamiento oficial de la página Wildfire X. Este es el link de la página wildfirex.org. Y si vamos, esta es la página que ustedes ven al acceder. Pueden escoger visitar el sitio en inglés o en español. Y al momento de entrar se redirige a la misma página, pero en uno de los dos idiomas. Donde aquí ustedes, bueno, después espero que tengan tiempo para mirarla con más calma. Pero aquí están las cosas más recientes que se han ido publicando en la página principal. Y aquí están ciertas ventanas donde se describe quiénes forman parte del equipo, qué es lo que se busca hacer, los distintos tipos de contenido que están organizados en investigación, práctica y opinión. Y después la oportunidad de vinculación y de redes asociadas a la agenda, redes, oportunidades como por ejemplo becas y distintas páginas de interés. Y solo a modo de ejemplo, aquí hay, para que veamos, este es un post
que incluye un video que lo contribuyó, que lo realizó el profesor Jorge León con su alumno Sebastián Sangüesa, donde entrevistan a Nancy Cavieres, que es una persona que vive en un área de interfaz en Valparaíso, que fue afectada por incendios forestales y que describe su experiencia en cómo ha sido la reconstrucción, las dificultades que han tenido, los desafíos, etc. De más está decirles que para nosotros es un momento de felicidad ver la página terminada y que estamos expectantes a sus comentarios, a todo lo que quieran contribuir. Las puertas siempre van a estar abiertas si quieren contribuir algún material, compartir algún evento para que llegue a más personas, etc. Habiendo dicho eso, le cedo la palabra a Alan por si quiere comentar algo más sobre la página o ya pasar al cierre del seminario. Thank you, Constanza. Gracias, Constanza. Sí, muchas gracias. Por eso la página web obviamente está, ya está en vivo, está arriba. Es muy lindo ver las dos versiones en inglés y en español. Realmente quisiera que las personas contribuyan, aporten, puede ser de diferentes maneras. Nos podrían dar enlaces para nuevas investigaciones o nuevas cosas que están pasando. Nos gustaría también enviar breves videos sobre su investigación o su agencia o un problema. También estamos tratando de hacer que sea fácil para las personas contribuir o aportar o editar algunas cosas para que sean sofisticadas, pero no demasiado. Obviamente que sea legible y comprensible, pero no queremos hacer una película. Si tienen estudiantes o alumnos en práctica, por favor, los pueden incluir también. Esperamos que esto sea solo el inicio para comenzar a construir un intercambio con el tiempo y para que todos podamos aportar de diferentes maneras. Podemos aprender tantas cosas, incluso en nuestros países individuales y sobre todo entre dos naciones. Y obviamente si podemos comenzar a viajar nuevamente, probablemente o quizás incluso podemos encontrar oportunidades para colaboración en investigación, práctica, educación, etcétera. Así que es fantástico ver la página. Por favor, envíenos un correo electrónico o mensaje y pueden aportar. Estoy mirando el tiempo y siempre queremos terminar a la hora porque yo sé que muchas personas tienen cosas que hacer o quizás descansar en Chile. Muchas gracias a los dos oradores, doctora Rafaela Blanchi nos dio un lindo resumen del contexto australiano y el interfaz y esta necesidad de ir más allá de las relaciones, pensar en este enfoque de la comunidad. Ramón Figueroa realmente nos llevó a la importancia de este gran desafío que enfrentamos en términos del cambio climático y los desafíos de interfaz, pero recibí un mensaje de los dos oradores que hablaron de los desafíos de la interfaz y efectivamente Ramón nos llevó al punto de manejar lo que podemos manejar y afirmarnos a esto, aferrarnos a esto, porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Y yo creo que estos son muy buenos mensajes para llevar con nosotros y ahora depende de nosotros de desglosar esto en pequeños componentes y contribuir y quizás tienen una idea, pueden tomar contacto con nosotros, podemos ver qué podemos hacer con esto. Así que vamos a cerrar con esto, vamos a editar el video y como ya mencionó Constanza, vamos a tener una versión en inglés y una versión en español y estoy esperando muchas más interacciones como estas y de unirme con ustedes, de conocerlos y tener un grupo más grande hacia el futuro. Muchas gracias por participar. Muchas gracias.